Hola, ¿qué tal hermanos? Gracias por visitar nuestro canal. Los invitamos a que compartamos juntos el Evangelio del tercer domingo de Pascua. También los invitamos a que si gustan se suscriban a nuestro canal. Si tienen alguna duda, nos la hagan saber y se les contestará lo más pronto posible. Gracias. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse de un fantasma, no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónicos, y les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues hoy tenemos el Evangelio muy importante. Vamos a analizarlo, cada quien aportar algunas cosas. Dos puntos que me hicieron reflexionar: reconocer a Jesús y ser testigo. Y vamos a ver varias cosas de que en cierta forma nos limitan o a veces nos hacen imposible reconocer o ser testigo de la auténtica persona de Jesús. Los dos discípulos que iban hacia donde estaban los apóstoles, miramos que ellos caminaron un tiempo con Jesús y nunca lo reconocieron, a pesar de que ya eran discípulos. Probablemente su tristeza, porque lo explica por ahí en algún evangelio, su tristeza, su incertidumbre, su decepción, intervinieron en eso. Pero allí está otra situación, que a veces si nosotros nos dejamos conducir o nos guiamos por sentimientos humanos, también es como una cortina que nos impide. Ya hemos tocado eso otras veces. No podemos solucionar con cosas humanas o reconocer con cosas humanas cosas espirituales. Entonces pienso que es una barrera. También estaba pensando, en general los cristianos hemos colaborado, pienso, bastante en mostrar al pueblo de Dios, a las gentes, un cristianismo también un poquito fuera de la realidad. Usamos métodos a veces que no funcionan. Estamos mostrando un Jesús que no es. Por ejemplo, algunos cristianos muestran un Dios castigador, un Dios que se va a vengar. Si no haces esto bien, pues al final va a haber una venganza. Otros, nosotros, por ejemplo, de repente queremos mostrar o limitar reconocer a Jesús en objetos, o acciones de las personas. Entonces todo eso pienso que ha llevado a mucha gente a no reconocer la autenticidad de Jesús. Piensan a lo mejor que están actuando bien, pero en realidad
no, no es el verdadero Jesús, no es el Jesús del Evangelio, ¿verdad? No es el Jesús que vino que Dios Padre nos envió para rescatarnos de alguna manera. No sé si tengan ustedes alguna pregunta o algún razonamiento acerca de esto, de reconocer y ser testigos. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos está bloqueando el verdadero conocimiento? ¿Qué piensan? Pienso yo, hermano Miguel, reflexionando acerca de lo que usted comentó, que a veces el estado de ánimo, la situación en el momento, así como usted lo acaba de mencionar, que iban tristes, cabizbajos, ¿no? Por la situación que había ocurrido. Y debido a eso, estaban muy enfocados en lo físico, ¿no? En lo visible. Y eso viene a mi mente ahorita porque en la actualidad hemos encontrado, si se supone que ahora estamos viviendo la Pascua, los 50 días de alegría, ¿no? Entonces, en la actualidad, a 2000 años de que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a mostrarnos una nueva vida, una vida basada en el amor, y desafortunadamente hemos encontrado a muchos hermanos que van en este caminar como Emaús, tristes, cabizbajos, sin darse cuenta que Jesús está ahí, a un lado de ellos, ¿no? Y yo creo que escuchando los comentarios que se escuchan, ¿no? En el trabajo, en la comunidad, en la familia, se siente ese ambiente de un Jesús limitado, de un Jesús que murió y de unos que van camino a Emaús tristes, cabizbajos, pero afortunadamente está también la realidad, la otra cara, la de Jesús, el Dios vivo que nos acompaña, que está ahí y que nos da signos, no necesariamente signos visuales, sino en una cercanía espiritual, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace la diferencia cuando desarrollamos una amistad con Dios de personal, ¿no? Que estamos en diálogo. Y yo creo que eso es muy importante en nosotros, ¿no? Porque abre la apertura, en el diálogo se abre la apertura a tener esa confianza, esa relación personal, ¿no? Entonces yo creo que ahorita es un buen punto, ¿no? Porque escuchamos muchos hermanos que están precisamente como los hermanos de Emaús, pensando en un Dios que castiga, en un Dios que de algún modo toda esta situación que estamos atravesando ahora es precisamente porque hemos pecado, porque no hemos hecho las cosas bien, ¿no? Entonces yo creo que aquí vendría bien darle un vistazo en el por qué pensamos así. Bueno, yo creo que hemos estado muy limitados. Hemos estado muy limitados precisamente en la forma que nos han enseñado, en la forma también como nos conformamos con lo que nos dicen. Nunca hemos sido capaces de preguntar nosotros mismos, preguntarle a Dios. No sabemos esto. Entonces creo que si presentamos, digamos, a la iglesia, porque es lo que vamos a hacer cuando llega el problema, llegan circunstancias, y nos conformamos con lo que nos dicen. Ahí lo primero nos dicen, confía en Dios, ten fe. Pero ¿qué es eso? No sabemos ni qué es fe, ni qué es creer. Entonces eso nos limita de conocer a Dios, de creer, reconocerle cómo. Y creo que si nos centramos y presentamos de verdad a Cristo, el que realmente nos va a ayudar, que nos enseñen a tener esta relación personal, creo que todo va a ser diferente. Vamos a reconocer exactamente quién es Dios y podremos ya saber exactamente qué hacer o cómo reconocer ya cada situación, cómo reconocer que Él está en nosotros ya. Sí, porque inclusive hay líderes, por ejemplo la pandemia, hay líderes que piensan, dicen, Dios lo está mandando porque somos malos, para que aprendamos. Entonces está desviado del plan. No sé si alguien quiere comentar algo más, una preguntas o algo.
Pero, no sé si leemos esto, ¿no? Pero parte, es versículo 50, la parte de ¿no? de esta historia del Evangelio de hoy es que predican ustedes, ¿no? Pero después, Dios de Cristo después esperen hasta que llegue, ¿no? El poder de arriba, ¿no? Del cielo. Entonces la preparación les faltó, a la preparación nos falta. Porque estamos haciendo las cosas no con el poder que viene de arriba, sino con el poder de la emoción. Es lo que nos falta. Está en esta parte del Evangelio. Van a predicar, comenzando en Jerusalén, pero espere hasta que llegue, ¿no? El Espíritu Santo. Sí. Por parte del verdadero poder de Dios, estamos haciendo las cosas por nuestra propia, ¿no? Poder, pensamiento, sabiduría. Creo que la clave es eso. Sí. Entonces ahora, ¿cómo está manejando la iglesia cristiana a nosotros? A través de la emoción, no a través del Espíritu Santo. Porque realmente es Hasidis, ¿no? Pues es importante esperar, ¿no? Es muy importante esperar hasta que llegue este poder del cielo. Sin esperar, bueno, así, los errores. Porque estamos pensando como seres humanos, no como por la gracia del Señor. Les falta la sabiduría de Dios realmente. Entonces para mí es lo que yo comprendo de eso. Porque, ¿cómo vas a explicar que estamos manejando las cosas según nuestro entendimiento humano? ¿No? No es de Dios, no hay sentido muchas veces, no hay sentido, hay conflicto. ¿No? Estamos presentando a la gente ideas contrarias. ¿No? En la cosa. ¿Qué piensan ustedes? No, y tan importante es, por ejemplo, estos discípulos estaban confundidos. Pero fíjese, hay un detalle, en ese momento Jesús estaba con ellos y el Evangelio que dice, Jesús les explicó lo que les había dicho y les abrió la mente. Entonces Jesús seguramente sabía, por eso antes de enviarlos les dijo, esperen lo que usted nos decía, a que venga el Espíritu Santo para que Él les indique, ¿verdad? Y muchas veces debemos que entender la Escritura recordando que el Espíritu Santo está en nosotros, que debe revelar a nosotros las cosas. Sí. Hasta que Jesús mismo dijo, hay cosas nuevas que no han escuchado de mí, que el Espíritu Santo les va a enseñar. ¿No? Y cuando predicamos, ¿qué estamos haciendo? O que viene de nuestra emoción, de nuestro pensamiento, así. No del Espíritu Santo. Probablemente a mí me explican esta situación en esta manera. Falta de preparación, falta de esa conexión o relación con el Espíritu de Dios. Estamos usando nuestra sabiduría humana, inteligencia, no sabiduría humana, inteligencia humana. Porque son diferentes, inteligencia y sabiduría son diferentes cosas. ¿No? Sí. Y por manejar la religión de esta manera, entonces nos quedaremos ciegos a la realidad espiritual de Dios en nuestra vida. ¿No? Y de esto hay muchos errores que ocurren en la vida de nosotros. Otro de los errores que hemos notado y creo que muchos cristianos lo tienen o lo teníamos nosotros, es que de repente pensamos que debemos sufrir, que debemos pasar por ciertas cosas, sobre todo sufrimiento, ¿no? Para alcanzar a conocer o para tener méritos o para
Creo que es no creo, estoy seguro que es una falsa información, ¿no? Es una falsa esperanza. No sé si alguien de ustedes o este padre nos puede decir acerca de esto. ¿Por qué tanto cristiano hasta está feliz de estar sufriendo? Inclusive piensa que el mismo Dios le manda el sufrimiento para, por ejemplo, redimir las propias culpas o porque hice algo malo, porque tengo que pagar antes de llegar con Él. Hay ciertas mentalidades así. Yo creo que ustedes han conocido a alguien que piensa así. Por no conocer, experimentar el verdadero amor de Dios. Es la cosa, ¿no? Es la cosa. Por ejemplo, realmente murió Jesucristo en la cruz para mostrar a nosotros el amor de Dios. Pero no queremos sufrir con Cristo. Queremos padecer lo que Él padeció. Pero Jesucristo ya no hizo todo para que nos suframos, pero queremos así. Es un pensamiento o idea humana, ¿no? Porque si no, no hemos pagado a Dios hasta que hemos padecido el castigo. Menos que lo que deben que hacer, como hemos hablado la semana pasada, Él no es sufrir, no es padecer, sino entender, porque Él no quiere capacitar a nosotros a través de la iluminación de la mente, no por padecer el sufrimiento. Entonces mucha gente que quiere sufrir no va a entender, ¿no?, el verdadero amor de Dios. Es la razón porque es muy difícil para nosotros a perdonar a otra persona, ¿no?, porque no hemos entendido, no hemos experimentado el verdadero perdón y amor de Dios. Estamos usando nuestra manera de pensar humana, no de Dios. Para Dios es amor incondicional. Si dices, predicamos esto, ¿pero qué significa esto? Amor sin condición. Y lo contrario estamos predicando. Haga esto, hasta el punto de la coma. Si no, no va. Entonces predicamos así. Es amor incondicional. No, amor con muchos requisitos. Eso. Entonces no han aprendido, no han experimentado el verdadero amor y perdón de nuestro Dios. Lo hemos alcanzado, ¿no? ¿Sí? Sí. Él quiere capacitarnos, ¿no?, a través de su gracia. Y no sabemos, o las personas en esa situación no saben que Dios en realidad quiere lo mejor para nosotros. Nuestra sanación, todas esas cosas, limpiarnos la mirada espiritual, si podemos, para poder descubrirlo a Él. Sí, la cosa es eso. La iglesia utiliza términos que explican bien la enseñanza de Cristo, pero en práctica lo hace lo contrario. Por ejemplo, en la misa, siempre yo digo en la misa, no tengas en cuenta nuestros pecados, más bien la fe de la iglesia, la fe de la experiencia. El pecado es la separación. No tengas en cuenta, decimos a Dios, no, muy bien, porque creemos que es muy importante esta experiencia de tu amor. Ahora, ¿cómo podemos entender esas cosas? En práctica, estamos haciendo lo contrario. Estamos enfocando el pecado, ¿no?, y no hacemos caso de la experiencia. Es lo que estamos haciendo en la iglesia ahora, ¿no? Estamos enfocando en el pecado. Entonces nunca hemos conocido el amor. Porque siempre es pecado, pecado, pecado. Entonces el amor, ¿no? Si cumplamos con requisitos, ya, ahora amamos a Dios. Te amo por hacer sacrificio. Te amo por hacer devoción, ¿no?
No es así. No vamos a amarle al Señor. Él nos va a tener que abrir nuestra mente y corazón para que experimentemos su amor. Queremos amar a Dios sin conocer su amor. No va a trabajar. No va a trabajar. Como los padres se equivocan, ¿no? Amar a sus hijos es darle todo lo que quiere. Es lo que pasa. Es lo contrario, ¿no? Ahora queremos amar a Dios sin conocerlo. Entonces lo que estamos ofreciendo al Señor no es amor de Dios. Entonces no corresponde, sino a nuestro amor humano, basado en condiciones, así. Entonces podamos experimentar el amor de Dios sin condición, porque en nuestro amor siempre hay condiciones. Si me ama, papá, va a darme eso. Si no, entonces no me ama. Dios no habla de esa manera. ¿No? Jesucristo nunca hablaba de esa manera. Pero sí, en la predicación que estamos haciendo ahora, la iglesia cristiana. No sé si explica eso. Un momento, ¿no? Un poquito, ¿no? Sí. Porque es muy triste cuando encontremos personas así, perdidas por no entender bien. ¿No? Escrupulosas. ¿Qué significa la palabra escrupulosa? ¿Qué es eso? Muchos de los católicos que se volvieron casi locas, es por escrupulosidad. ¿Qué es eso? Escrupuloso es como a veces, pues depende de lo que esté hablando. Por ejemplo, escrupuloso en la comida, por ejemplo, para ver si entendemos mejor. Es de que, tengo este platillo, pero puede tener esto, o puede tener otro, y no lo como porque a lo mejor no lo hicieron bien en ese sentido. O en la parte espiritual, pues mejor usted explíquenos qué podrías... Lo escrupuloso es que, bueno, tengo que hacer las cosas a la letra, a la coma. Sí, porque si no vale. Así, no vale. Entonces, basada en las condiciones. No en el entendimiento, no en la experiencia verdadera del amor, sino en lo que metió en mi mente de las condiciones. Sin esto, no vale. Ahora, entonces, si es así, ¿no? Y mientras que en la vida de nosotros siempre entra duda, pregunta. Y la duda y pregunta se resuelve por entender, ¿no? Ahora, cuando la persona escrupulosa no es por entender, por cumplir con la letra, con la coma, con el punto, no por entender. Entonces mucha gente hace las cosas sin entender nada, ¿no? La costumbre, devoción es así. Tradición. Si no cumplamos, no es de acuerdo con la tradición, la costumbre. Y esto podría ser un problema para la persona como usted habla y también para los demás que quieren aprender de él. ¿Sería así? Sí, es una barrera, una cortina que nos cierra la visión, que no podamos entender. Escrupulosidad. Entonces, cuando pensamos así, aunque tenemos la razón de no hacer la cosa, pero por no cumplir con nos falta el punto o la coma, ay, me siento mal, hice mal. Entonces, hasta llegue, cuando tenemos esta duda, nuestra acción, pensamiento, se quebra el raciocinio de nosotros y entre más problemas. Más conflictos, más preguntas, hasta que se hace más grande el problema, más profundo el problema. Es muy difícil hacer entender a la persona así. Muy difícil. Por ejemplo, ¿no? Bueno, la mamá llamó a la policía y el hijo está en cárcel. Se sintió mal la mamá porque está en la cárcel la mamá y el hijo porque ella misma llamó a la policía.
Pero es importante que sí, por ejemplo, pues esta toquita está muy violenta, pero se siente mal. Entonces prefiero sufrir que corregir, cambiar al hijo. ¿Es el amor equivocado? No es amor verdadero de Dios. Es lo que pasa, está por la emoción. En la parte espiritual es lo mismo, si no sabemos lo correcto, estamos haciendo cosas. Se maneja la iglesia, la fe cristiana, a través de la emoción de nosotros. Los predicadores hablan fuerte, después piden dinero. Así. Hasta que van a dar hasta todos los ahorros, ¿no? Porque se le tocó mucho, predicó mucho, me tocó la predicación, ahora estoy listo para dar todo. Sentimientos. Es una tontería. ¿No? Es lo que pasa en la iglesia cristiana. Muy triste, muy triste. Entonces, Padre, bien aquí cabría que no es suficiente el querer hacer las cosas, ¿no? Sino, yo creo que es muy importante la preparación, la información, y eso unido a la iluminación del Espíritu haría una diferencia, ¿no? Porque como usted comenta, ¿no? Y hemos comentado que los escrúpulos o las personas escrupulosas se limitan a porque es así, pero no se conoce la otra parte. Entonces, están dispuestos a compartir algo, pero comparten solamente la parte que ellos conocen. ¿Sí? Entonces, están limitados porque recordemos, ¿no?, que el Espíritu nos va a recordar lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces, imagínense, si no hay una preparación, si no hay una formación, si no hay un conocimiento de la historia, entonces, ¿cómo podría el Espíritu Santo ayudarnos a nosotros o a nosotros mismos para ayudar a alguien más? Una cosa, si no tenemos experiencia, lo que va a compartir es lo que hemos experimentado. Hemos conocido, hemos experimentado lo que hemos entendido. Yo creo que lo que dice el Evangelio al final es súper importante para lo que están diciendo ahorita. Si no hemos sido testigos a través de la fe o de la experiencia, yo creo que no podemos compartir o no podemos ayudar a alguien, porque a lo mejor estamos transmitiendo lo que escuchamos de otra persona como escrupulosamente como está escrito, pero porque está escrito, no porque yo lo sé. Y a lo mejor estamos leyendo, por ejemplo, una historia del Antiguo Testamento y nosotros la queremos transmitir como verdad. ¿Ya? Entonces, ahorita que mencionaba del sacrificio, yo recuerdo ya hace muchos años, cuando era niño yo pensaba, vi al crucifijo, vi a Jesús ahí, yo pensaba, ¿por qué nos juntamos todos y le ayudamos con el sufrimiento? Yo pensaba así, ya hace mucho, ya era niño. Entonces, pero me sorprendió hace un poquito, viendo un video, una persona pues muy, muy entregada, muy, inclusive ¿verdad? Decía que nuestro sufrimiento ayuda al sufrimiento de Jesucristo. Digo, ¿cómo es posible? Porque no es suficiente, no fue suficiente ese sacrificio. Que le falta el sacrificio. Porque vamos a suplir. Ajá, eso decía. Ay, Recordé lo que usted dijo hace un ratito. Él ya hizo todo. Él hizo todo. Me va a suplir lo que le falta a Jesucristo. Ay, qué barbaridad. ¿No? Bien. Pero también tenemos también a la otra persona también que puede decir, ¿verdad? Yo no hago mal a nadie, yo no hago malas cosas a nadie, malas cosas, pero que no tiene también esa relación con Dios, ¿verdad? Ellos piensan que no necesitan a Dios, que todo está bien, ¿verdad? Que su vida está bien, está perfecta, pues claro, su trabajo, todo está bien, nada en su familia, pero no necesitan esa relación con Dios. Tenemos, ¿verdad? Bueno, la cosa es esto. Lo que ellos saben o conocen es la
vida equivocada de los cristianos, no la verdadera, auténtica vida con Dios. Es lo que está negando. Entonces lo que estoy diciendo es esto. Lo que están negando los ateos no es la enseñanza de Cristo, sino la manera que los cristianos están viviendo la vida cristiana. Lo que están negando. ¿Recuerda qué pasó con este americano? Sí. Le dijo, él malentendió la presentación del cristianismo a él. Fue la primera vez que dijo él que ahora me capacitó a entender bien el cristianismo. El americano me dijo, no asiste en la misma, no pertenecía a ninguna iglesia. Porque él dijo, no se sirve la iglesia. Me sirvió, pero se entendió. No puedo olvidar esto, porque él no sabía, no. Pero esta cosa, entonces, lo que está negando no es la enseñanza de Cristo, sino la manera que los cristianos estamos viviendo la vida. Deben que pensar en esto. Estamos acusando a los ateos por no creer en Dios, pero no estamos evaluando, haciendo la evaluación de la manera que estamos viviendo para ser testigos de Cristo. Somos testigos falsos. ¿Y quién va a creer en Dios si presentamos a Cristo en esta manera? Nunca, nadie va a creer en Dios. Hasta ellos piensan que somos locos los cristianos. ¿No? Es la cosa, ¿por qué no podemos ver esto? No sé si ustedes en la YouTube pueden entender que estamos hablando, pero es muy triste. ¿No? Para mí es la razón. Es la razón. El seminario nos enseña esto. En la práctica estamos haciendo la iglesia. ¿No? Por ser testigo, ¿qué significa ser testigo? De mostrar. Y si no puede creer, es porque lo que estamos mostrando es una equivocación. Entonces no es la culpa de estas personas que no quieren pertenecer a ninguna iglesia. Porque si la iglesia es así, ¿para qué la iglesia? Si yo puedo vivir la vida en paz, sin ofender a nadie, ¿para qué es la iglesia? Bueno, en el sentido humano sí, no es importante la iglesia, pero en el sentido espiritual, la realidad de la eternidad, después de la muerte, que le está esperando. Es la cosa. ¿Sí? Le explico. Sí. Porque pero a mí pasó estas cosas también muchas veces, ¿no? Bueno. Pero qué triste es que hay bautizados católicos que piensan de esa manera. Sí. Como decía, no están negando la enseñanza de Cristo, están negando la vida equivocada de los católicos, no la enseñanza de Cristo. Debemos estar claros en esto, ¿no? Y no podemos aceptar esta manera de explicación de ellos, ¿no? Debemos decirles, hemos hablado en esto, que lo que están negando ellos es la equivocación de nosotros, no la realidad de Dios. Más bien la equivocación de los católicos. Si pensemos bien, nos va a hacer pensar, en vez de echarle la culpa a ellos por no creer. Cada vez que escuchemos una queja contra la iglesia, esto debe hacernos pensar que estamos haciendo porque tiene la impresión mala de nosotros. En vez de echarle la basura, vamos a ver qué basura estamos presentando a ellos. Porque si no, no vamos a cambiar a nadie, no vamos a presentar a Dios como es al mundo. ¿No? Sí. Es cierto. Bien, sí. Pues sí, yo creo que más claro no puede estar, ¿verdad? Es muy comprensible, es muy, muy claro. No sé si alguien ya para cerrar quiera
aportar algo o usted mismo, padre, cerrar con algo, no sé. Ahora no puedo pensar nada. No, es la cosa, ¿no? No, más para una manera, una personal. Pero esto puede quitar eso, ¿ah? Pero la cosa es esa, estamos no sé a quién, a usted, ¿no? No, soñé anoche esta cosa, que siempre he soñado muchas veces. O me escribió una señora de Los Ángeles, le di gracias porque su carta me hizo pensar bien de lo que está pasando en mi vida. Porque siempre soñaba, tengo ese sueño siempre, que estaba siempre en el seminario, estaba con el sacerdote, con el junta, después me perdía siempre, ¿no? A la hora y me quedaba así. Ellos me han dejado. Mi sueño anoche, pues estaba con una conferencia con los sacerdotes de Fresno, pues precisamente en Visalia, y tenía mi carro, pero no podía manejar, ¿no? Entonces estaba buscando sacerdote que iba a manejar el carro hasta que lleguemos a Fresno. Y encontré un sacerdote de un grupo, ¿no? De Fresno. Bueno, está bien. Ahora sí, gracias, ¿no? Se bajó de su camión con los feligreses de esa parroquia. Pero voy a hacer el baño primero para hacer viajar a Fresno. Y cuando salí, no estaba el sacerdote, busqué a otra persona, pero no podía encontrar a nadie, ¿no? Porque tenía su carro también. Entonces, para manejar mi carro. Y bueno, estaba buscando hasta que no podía encontrar a nadie. Regresé al centro donde estaba la conferencia. Bueno, voy a manejar, aunque no tengo licencia. Pero cuando salí, no estaba en mi carro. Entonces me quedaba así, siempre pendiente. Entonces me puse a orar, porque Señor, siempre tengo ese problema. Hasta que he hablado con psicólogos, psiquiatras, ¿qué significa esto? Porque de muchos años, al seminario, al sacerdocio, antes, afuera, en la universidad, siempre estaba pensando en esto, o soñando en esto, siempre perdido, me quedaba, y no puedo alcanzar, no puedo, no sé por qué. Y no puedo entender, los psicólogos dicen, no es nada. Pero ¿por qué siempre está ocurriendo esto? Entonces pidiendo al Señor que déme la explicación. ¿Por qué? ¿No estoy haciendo bien o cómo? ¿Qué me falta en la vida? Yo quiero siempre hacer todo por dentro. Pero me enseñó a entender la cosa. No estoy realmente, probablemente no estoy sincero en lo que estoy haciendo o como enfocado en lo que estoy haciendo. Pero estoy hablando públicamente porque tengo este problema por años. Y me ocurrió otra vez anoche, que siempre me dejaba y no puedo alcanzar, ¿no? Ir con ellos. Y siempre perdido. ¿Qué significa esto? Siempre, en muchos lugares, muchos eventos, siempre me quedaba afuera, sin llegar así. Viajes, ¿no? Estudios, seminarios, así. En la universidad. Imagínense, no podía encontrar el carro. Aunque yo quiero manejar, no podía, porque no estaba el carro. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Y muchas veces esto. Entonces, esta mañana soñé en esta cosa otra vez. Pero no, estaba oré fuerte esta mañana, hasta que ya probablemente me falta esta cosa, de no hacer las cosas bien. Falta de sinceridad probablemente le dije. O por falta de entrega, realmente, aunque yo quiero, no hago esto. Hasta ocurrió esto muchas veces porque hasta que probablemente en vez de darle 100, yo doy al Señor 30, 40. Tengo conciencia en eso también, ¿no? Porque, bueno, probablemente es la respuesta.
pues tengo la buena intención, pero porque siempre me dice esto, ¿no? No es esa experiencia personal. Bueno, pues vamos a orar todos y para que el Señor aclare esta situación. Y, Yo creo que sí, me aclaro ya. ok, darle gracias porque ya nos aclaró la situación y Ajá. un día nos comparte más completamente, ¿verdad? Y pues creo que por hoy fue todo. Gracias. No, porque ahora puede quitar eso, ¿no? Pero más yo hablé porque no, yo quiero perder también esa oportunidad. Qué Y bueno. no tengo vergüenza de hablar de eso, porque es mi experiencia. Y si le sirve, está bien, si no. Claro que sí nos sirve, sobre todo nos dio la experiencia y nos dio la manera de solucionar, orar al Señor, que siempre tiene la respuesta a nuestras incógnitas, ¿verdad? Me errar sinceramente yo, porque sí. Bueno, si alguien tiene una duda, si alguien tiene una incógnita, la mejor enseñanza que ahí está el Señor, hoy a través del Espíritu Santo, que nos va a revelar la verdad. El apóstol. Luego, muy bien, gracias.